presentación de la doctora Guadalupe Margarita González Hernández y de mérito de la presentación, por supuesto, del doctor Esaú Pérez. En esta ocasión, incluso me parece que reviste casi las características de una clase magistral. Y nos aporta muchos elementos interesantes para la discusión, o sea, una microhistoria del desarrollo de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe con procesos de flujos y contraflujos, de contracciones y de expansiones que van trazando la dinámica y movilidad de las dos ciudades que se hacen una. Y además, siguiendo esa trama histórica, nos ayuda a detectar grandes contradicciones, tomando quizá como pretexto la propuesta de construcción del segundo piso, pero que nos ayuda a entender un poco más cómo funcionan las dos ciudades o este ámbito metropolitano que está en proceso de formación, cómo hay un proceso de una propuesta que tiende a concentrar todavía más los flujos vehiculares y las actividades en el bulevar, cuando los centros de gravedad, como tú lo has dicho, se han desplazado hacia otros ámbitos territoriales, como esta zona de más auge económico reciente, las Bernardes campestre, que son designadas, o las de galerías, siglo XXI, ciudad administrativa, que le imprimen otros procesos de flujos y contraflujos, o la contradicción entre la propuesta de la motorización de la principal arteria de la ciudad frente a la carencia de infraestructuras para los peatones, los ciclistas o las personas con algunas discapacidades de movilidad personal, lo cual traerá evidentemente, ya se había subrayado, problemas en la vida económica que está vinculada con las relaciones interpersonales o cara a cara, un proceso de certificación de ese tipo de actividades. Esta idea interesante que los dos han planteado, que la construcción de un segundo piso, ya decíamos que hay antecedentes remotos en los años 2000, pero para nuestro caso se nos presenta como la obra magnificente o moderna o innovadora, cuando en otras latitudes, quizá con mayor densidad urbana, en Europa y en Asia, pues son obras obsoletas que han sido ya desplazadas por otro tipo de propuestas de desarrollo urbano, de transporte público, de alta eficiencia, calidad y tecnología. Quizá no tenemos los suficientes recursos para apostar o igualar ese tipo de obras, pero los desarrollos urbanos, territoriales y los transportes públicos ya están en otra dimensión que tendríamos que estar explorando y discutiendo colectivamente, al propio tiempo que esta caracterización tan inmediata, tan reciente de los flujos vehiculares pone un poquito al desnudo que en este tramo vehicular realmente hay 2 horas pico que no justifican, cuando menos bajo este diagnóstico, la construcción y centralización de un segundo piso en el Boulevard López Mateos, y además de que esto de llevar a fragmentación en la movilidad terrestre de las personas y de las mercancías y de la actividad económica contribuye a la segregación o fragmentación o división social dentro de la trama de la ciudad. Como estas, muchos otros elementos aportados por ambas presentaciones me parece que nos ofrecen suficiente materia prima para discutir. Si están de acuerdo, entonces les pasamos la voz a ustedes, a quienes quieran participar. Pueden hacer comentarios o preguntas. Si les parece, sí, vamos a darle la palabra conforme pidan. Vamos a hacer primero, pues, si les parece, 5 intervenciones para escuchar después sus comentarios, y después, si hay lugar, pues una siguiente ronda, y así sucesivamente. Entonces comenzamos por favor con 2 personas. Por favor, sí. Bueno, sí. El señor Rosario. En la última fila hay 2 personas aquí en el frente y Renata aquí. Sí, ya está. Sí. Doctora, voy a hacer una pregunta. Nuestro eje metropolitano, nuestro boulevard, como se conoce, zona urbana, está sobre un asentamiento de un arroyo. Sí, es correcto. Se hizo la desincorporación para darle permiso al gobierno del estado para construir esas vialidades. Eso es un problema, por ejemplo, ahora con la construcción de metros, hay partes que se llenan de agua, sin duda. No hay un instituto técnico para la construcción
¿cuánto peso se le va a meter de carga con las columnas que se van a poner para el segundo piso? Lo que sería hacer factible serían desfogues. No tenemos desfogues en el bulevar. Los pocos que había los cerraron. Ahora, ¿por qué se ha llenado de vehículos el bulevar? Primero, en el 92 iba a construir la nueva ciudad de Zacatecas, que estaba desde Ciudad de Gobierno, Campus Siglo XXI, hasta Las Pilas, que eran 750 hectáreas. Yo vi el estudio, pero no tenía ese estudio las factibilidades, por eso nunca se llevó a cabo. Primero proyectan y después piden las factibilidades. El bulevar es muy importante tener un estudio de mecánica de suelo. Vuelvo a repetir, estaba en un arroyo. ¿Cuánta carga se le va a meter? Ahora, no se ha tronado las bóvedas. No sé si por cuestión mágica o divina, pero ese bulevar necesita mucho mantenimiento. Meterle otra carga sería un desastre. Ahora, nadie decimos que va el gasoducto. Hay un gasoducto que nadie lo hemos tomado en cuenta, ¿sí? La fibra óptica, son varios detalles. No soy urbanista, yo soy abogado, pero me he dedicado a la parte del estudio de la zona metropolitana. Pero nuestra ley es de carácter financiero, no de carácter técnico. Y tenemos ordenamiento tras ordenamiento tras ordenamiento, que todos están superados. ¿Cuántos planes de manejo hay del centro histórico, de que la zona oriente de Guadalupe, que la zona poniente? Sí, hay un plan 2004, 2030, al 2010 ya estaba superado. Quien tiene la problemática no somos los ciudadanos, es el municipio, que no han sabido llevar a cabo esos planes de manejo, de desarrollo. Tenemos un plan de manejo del centro histórico, ¿sí? Nuestro bulevar no está dentro de la zona del centro histórico. Nos hace falta hacer la transición de esa zona. Es una zona muy importante históricamente, por ser un pueblo de indios, el pueblo del niño de indios, pero no lo tomamos en cuenta. Tenemos muchos factores. Nuestra propia universidad, con vergüenza lo digo, no ha hecho un estudio urbanístico de la ciudad. Lo hacen histórico, pero no lo hacen técnico, ¿sí? Si uno le pregunta a un maestro en una clase por el desarrollo metropolitano, no conocen que tenemos una ley de desarrollo metropolitano que no va a la par con los planes de desarrollo. Vuelvo a insistir, ¿sí? Quien viola es la autoridad, hacen los planes para violarlos. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, Ciudad de Gobierno no estaba proyectada ahí, ni el campus siglo XXI. Se lo dan porque tiene que rescatar el gobierno del estado esas áreas. Si no, los ejidatarios hubieran quedado con esas zonas que ya se le hubieran pagado. Nos falta conocer mucho más historia de nuestra ciudad que la parte técnica. Nuestra ciudad no está para eso, para un segundo piso, ¿sí? Si no hacemos un estudio verdaderamente, ciudadanía y universidad, no vamos a avanzar. Nos van a ver la cara siempre la autoridad. Y los planes de desarrollo los violan cada que les das la gana. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Si me puede pasar su nombre. Mi nombre es Jesús Cardona. Yo vengo con mis compañeros del grupo APASAC. Muchas gracias. Es para irnos conociendo e identificar las preguntas y las respuestas. Por favor, al señor de la última fila, Sí. por favor. ¿En la misma fila? A la misma fila, que ya me lo había pedido desde que yo estaba. Ok. Bueno, mi nombre es Euloquín Juan Soronés y yo quería hablar más o menos algo parecido de lo que estuvo hablando ahorita el licenciado, ¿sí?
Yo desde chiquillo conocí ese arroyo que ahora es el Boulevard López Mateos, ¿sí? Por eso también apoyo lo que dice él, que son terrenos muy planos, tienen mucho migajón, ¿sí? Cuales para hacer columnas serían o muy profundas o les fallaría, en fin. Y además que el gobierno ha dejado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga los encarpetados en el Boulevard López Mateos, ¿sí? Sin tomar en cuenta a las viviendas o comercios que están establecidos dentro del mismo bulevar, ¿sí? Porque yo tengo 2 locales ahí en el Boulevard López Mateos y cuando los construí, mi piso estaba como 50 centímetros de perdido, más alto que el nivel del encarpetado que pasa allí para el encarpetado vehicular, ¿sí? Y ahora resulta que el encarpetado vehicular está arriba de donde estoy yo, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que cada vez que llueve se me inundan los locales comerciales allí y no puedo hacer uso de ellos, ¿sí? Porque los señores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tienen la responsabilidad de meter las fresadoras correspondientes para quitar el encarpetado dañado y volver a renovarlo con uno nuevo y dejarlo al mismo nivel, ¿sí? Si nosotros vemos las guarniciones que tiene el camellón y las escarbamos tantito, son guarniciones que tienen unos 80 centímetros, teniendo de profundidad unos 60 centímetros por dentro, ¿sí? Todo lo que ha subido el encarpetado allí, ¿sí? Y si ven la mayoría de las casas y locales comerciales que están sobre el Boulevard López Mateos, nomás en cuanto llueve, el agua empieza a entrar, ¿sí? Y bueno, pues ese es un problema muy grande que tiene el Boulevard López Mateos, ¿sí? Aparte de que nos quitaron la cuestión del estacionamiento, ¿sí? Ampliando las banquetas, ¿sí? Ampliando las banquetas y poniéndonos unos maceteros allí que en lugar de adornar es un lugar como basureros, ¿sí? Entonces lo que se necesita es darle un arreglo general al Boulevard López Mateos para que vuelva a tener vida, ¿sí? Vuelva a tener vida y la gente recurra otra vez al Boulevard López Mateos porque ya se olvidaron de que existe el Boulevard López Mateos, ¿sí? Pero sin embargo, ahora que quieren hacer un puente elevado, ¿sí? Para circulación vehicular, ahora sí quieren darle importancia al bulevar, ¿sí? Entonces, bueno, pues tengamos en cuenta esa situación, ¿sí? Y que como decía usted, licenciada, hay otras alternativas, ¿sí? Para la cuestión vehicular, ¿sí? Se puede abrir periféricos alrededor. Es más, hay otra situación muy delicada aquí en Zacatecas y que no se toma en cuenta, que son las vías del tren. Las vías del tren, el gobierno no ha tratado de tramitar su movimiento, ¿sí? Estratégico, porque están pasando por la mitad de la ciudad, ocasionando accidentes, ¿sí? Muchas veces ni cuenta nos damos. Pero si ustedes van, por ejemplo, ahí donde venden las famosas carnitas Piquín, ahí en San Marcos, es un peligro total, ¿sí? O que pasan acá por las colonias de Buenavista y otras colonias, ¿sí? O sea, el tren está pasando por medio de la ciudad. ¿Cómo es posible eso? Ahora, por donde pasa el tren se podía agarrar, se podían echar las vías más para afuera y agarrar esos lugares para hacer otro periférico, ¿sí? Otro periférico. Entonces sí hay alternativas, Lo que pasa es que el gobierno quiere inversiones grandes para que le dejen beneficios grandes y lléguese la población,
Entonces, bueno, eso es mi manera de participación. Gracias. Gracias. Dos líneas Gracias. Gracias. Bueno, voy a ser rápida. Primeramente, reconocer, mi nombre es Renata Ávila, soy estudiante del doctorado en estudios contemporáneos y primeramente, pues para reconocer el esfuerzo que hace este posgrado y principalmente este seminario, me pareció sumamente importante. Creo que de los puntos que desafortunadamente no se tocaron y valdría la pena también incorporar dentro de este mismo estudio es lo que tiene que ver con el porcentaje de zacatecanos de la zona conurbada que utilizan precisamente, como usted tanto lo refería, doctora, transporte público por una parte y por el otro unidades precisamente particulares. Esto en el sentido, recordando que durante la administración de Miguel Alonso Reyes fueron 3 promesas incumplidas para modernizar el transporte público, coincidir con los compañeros. Si se quiere realmente generar este proyecto de movilidad, pues sería la principal apuesta, ¿no? Porque yo insisto, sin conocer a grosso modo las cifras, porque, bueno, nos lo habían presentado hace tiempo la Dirección de Tránsito y Vialidad, sobre el porcentaje de zacatecanos que dependemos del transporte público en una de las tantas que iban a incrementar el transporte, y pues realmente ahí nos damos cuenta, ¿no? Que el grueso de la población que habitamos en la zona conurbada dependemos del transporte público. Por la otra, hay promesas incumplidas de administraciones pasadas para modernizar. Esta última que no fue para modernizar, pero sí el ver por intereses muy particulares. A mí lo que me queda claro con ambas exposiciones es que pues desafortunadamente no hay un plan de manejo, un plan de movilidad. O sea, se ha estado improvisando desafortunadamente, si bien Zacatecas pues somos una tierra minera, que a diferencia de Guadalajara, de Aguascalientes, que nos lo exponía el compañero, ahí hay una planeación urbanística, aquí no. Aquí hemos crecido a tintas y a locas, a expensas precisamente de qué tan blanda está la tierra. Por eso la expansión ha sido hacia Guadalupe y no hacia Zacatecas, porque es más difícil de picar la piedra acá en Zacatecas, pero se ha dejado de lado precisamente esa gran responsabilidad por parte del Estado para darle orden. ¿Qué hace falta? Darle orden, tomar en cuenta lo que comentaban los compañeros, ¿no? El tema de las bóvedas, que tantos problemas ha generado precisamente aquí en Zacatecas. Por la otra, transporte público, otra de las cuestiones que quizá valdría la pena analizar, el ingreso promedio de los zacatecanos, que desafortunadamente somos de las entidades que usted ya lo refería, o los que más o menos viven bien, o trabajan en el gobierno del Estado o trabajan en la universidad, pero el grueso de la población, que ante los incrementos precisamente del costo de transporte público, ¿qué hacemos? Acotar la capacidad adquisitiva. ¿Quiénes somos desafortunadamente, perdón la expresión, los fregados? Pues los de siempre. Por eso me parece muy importante este foro, y yo creo que se debería pues nutrir, de replicar, y que estén presentes las autoridades, porque se debería de tomar en cuenta precisamente estas visiones. Y coincidir totalmente con los planteamientos. Desde mi perspectiva no se justifica ni el tema de Platabús por una parte, ni por el otro el segundo piso. Y digo, también coincidir con los argumentos que se vertieron durante la administración de Amalia García, que iban en ese sentido. O sea, el no tomar en cuenta, priorizar, como ustedes lo referían, ahora sí como que se atenúan, ¿no?, estas desigualdades del sistema capitalista para seguir beneficiando a las clases acomodadas y no tomando en cuenta al grueso de la población. Y nuevamente, pues muchas gracias y felicidades por este gran esfuerzo que realizan. Gracias, Renato. En la primera fila, por favor. Bueno, mi comentario va a cuanto a los ciudadanos de segunda clase. Podría parecer que cuando surge una propuesta, protesta social, se tiene un doble trato, depende de la colonia y depende del nivel social que tú mantengas. Precisamente yo vivo en el Ete, al lado de las vías. Tenemos años intentando solucionar problemas y no nos dan solución, lo que trae como consecuencia una gentrificación de esta zona. Es decir,
los que viven allí en el barrio, que tienen un poco más de poder adquisitivo, lo único que están pensando primeramente es emigrar a las colonias estas privadas, donde ahí sí encuentran eco a sus voces de protesta. Ahora, estas privadas también lo que te venden es un estatus de vida y una posición social, lo que incrementa también el uso de el automóvil privado, de hacerlos un tipo suburbio, donde nada más tengas que salir con tu automóvil a moverte a los distintos comercios que te proveen tus servicios. Entonces yo quería saber, la universidad cómo le está dando voz a estos que no tienen voz, que a lo mejor su capacidad no es tan alta, porque hay que reconocerlo, pues ellos tienen una jornada laboral que les impide muchas veces ser activos aquí activamente. Entonces también el mismo ayuntamiento, la mayoría de sus recursos se van al centro histórico, por lo que estas colonias estamos al margen, es decir, nos marginan cada vez más de nuestra propia ciudad. Cuando quiero venir a mi ciudad, precisamente no hay un transporte público para regresar en la noche, ya no hay posibilidad de regresar a estas colonias, sino es más que contratar un Uber bueno, caminando, pero no se atreven muchas señoritas, porque ahí no solo es los accidentes del tren, hay muchísimo más, hay drogadicción, hay muchísimo, sobre todo a una amiga la acosaron, tuvo como 3 intentos de violación ahí en esa colonia, y estas colonias no tienen un portavoz que sea, o que los haga visibilizar su condición. Es por eso que a lo mejor aquí, jugándole un abogado del diablo, sí me hubiera gustado que hubiera más estudiantes, porque sí requieren el transporte público que sea efectivo y que llegue, o sea, que no ocupen tanto tiempo en sus traslados para los estudiantes, porque lo utilizan diario, y como la hora de entrada es a una misma hora, todos los estudiantes, es lo que se satura el transporte público. Entonces, ¿qué soluciones propondrían ustedes? Por ejemplo, un profe de ahí del campus decía: yo los dejo entrar 40 minutos después, porque sé que a la hora que entran vienen saturados los transportes. Y también cómo medir estas dos clases de personas, porque sí, hay en galerías, pues va la gente en su vehículo, pues, pero no así los trabajadores. Los trabajadores sí dependen de que pase por ahí un transporte público, y cuando salen a altas horas de la noche, por ejemplo los que trabajan en el cine, tienen que juntarse de 3 o 4 para poder contratar un Uber que los lleve a su destino, porque esos espacios están pensados únicamente para una clase social, y hay que reconocerlo. Si tienen, no sé por qué más pesos. Recuerdo ahorita la gasolinera que se intentaba construir ahí en Colinas del Padre, que los vecinos tuvieron esa respuesta inmediata, no así en el ETE. En el ETE lo que pasa es que se cansan, y lo que hacen es ahí una gentrificación, se olvida el barrio, y lo único es eso: los que con el mayor poder adquisitivo lo abandonan para ir a comprar un espacio en estas privadas. Es todo. Gracias. Gracias. A un lado. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Felicitarlos primero por la presentación y por impulsar este tipo de eventos que realmente son beneficiosos justamente para tener debate con la ciudadanía. Mi nombre es Álvaro Mora, soy interesado en los estudios urbanos, en la planeación urbana, en las cuestiones sobre centros históricos y en el análisis de actores políticos que participan justamente en todos estos procesos. Quisiera hacer una serie de preguntas sobre 3 temas en particular. Primero, sobre los temas de movilidad, preguntarle, doctora Margarita, ¿contó en este ejercicio cuántos camiones había también en horas y cuántos ciclistas? Porque también sería interesante ver ese tipo de temas para plantear otro tipo de propuestas de política pública. En términos de movilidad, ¿existe algunas otras alternativas que se hayan presentado sobre estas alternativas de movilidad sobre el Boulevard?
Lo pregunto porque tengo muy poco viviendo aquí en Zacatecas y pues es mi interés conocer que si existen este tipo de trabajos. En términos de actores sociales, ¿qué tanto existe, o si es que realmente alguna vez se ha planteado una reestructuración de rutas, y qué tanto los transportistas han tenido un consenso para impulsar esta modificación pensando en la creación de esta ruta de Platabús? En términos de planeación, sabemos que efectivamente hay una desactualización en los instrumentos de planeación municipales, tanto en la zona metropolitana, de los existentes con la regulación vigente. ¿Existe algo que esté pensado, algunas estrategias o políticas orientadas precisamente al transporte público, que sean las bases de lo que se está planteando ahora en términos de política pública? Y ya pensando justamente en esta idea de que cuando se interviene urbanamente o con políticas enfocadas al desarrollo urbano, siempre hay ganadores y grandes ganadores que se llevan los beneficios, perdedores y grandes perdedores que terminan pagando los costos. Con base en esto, me gustaría preguntar qué tanto esta propuesta de nuevas vialidades que ya se crearon y que se estarían planteando hacer para sacar el transporte foráneo han beneficiado, o más bien han sido pensadas en términos de capturar la plusvalía para luego fomentar nuevos desarrollos urbanos con esta nueva accesibilidad que se está dando y con un discurso disfrazado de vamos a mejorar la movilidad cuando realmente lo que queremos es aumentar el precio de nuestros terrenos, ¿no? Otro de los procesos que quisiera saber si existen aquí en Zacatecas y que tiene que ver con el BRT de Guadalajara. En alguna ocasión platiqué con un investigador que estuvo viendo algunos procesos, sobre todo con el macrobús y con la línea 3 del tren ligero, donde había algunas empresas extranjeras que estaban comprando hoteles y moteles y luego se ponían a competir con los existentes, pero daban unos precios súper bajos justamente para tronar a los hoteleros y luego irles a comprar barato, es decir, hacían una competencia para reducir los valores de las propiedades. Y en ese sentido me gustaría preguntar si justamente, como lo comentaba la doctora Margarita, esta propuesta de segundo piso, como lo comentaba usted, podría suponerse que justamente es para acabar con las manifestaciones, por tener ahí tapar ese espacio. ¿No podría pensarse también que es una estrategia para abaratar las propiedades que van a tener menos acceso, menos accesibilidad en esta parte del centro histórico, y que por ahí haya alguien queriendo comprar esas propiedades para luego revalorizarlas con nuevos procesos de planeación, con nuevos instrumentos que permitan justamente la densificación? Esas son las preguntas que quisiera compartir y que pongo aquí a debate de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. En la segunda fila, por favor, compañero, con esto cerramos la ronda. Gracias. Primero que nada, felicitarlos por las exposiciones al doctor Javier Esaú. Gracias por compartir esa exposición tan atinada. A la doctora Margarita, por supuesto. Agradecerles por la invitación a estos foros que consideramos muy importantes para atender temas de movilidad. Al final de cuentas son temas relacionados y que caen en un tema olvidado en Zacatecas durante muchos años, que es el tema del transporte público, sobre todo porque ahorita, escuchando las diferentes expresiones que han tenido los compañeros, vemos que evidentemente hay ciertos puntos que no conocen, ¿verdad? Nosotros estuvimos integrados desde hace muchos años en varios proyectos el tema del transporte. Cuando se inició en el 2016 un plan de integral de movilidad urbana sustentable del 2016 al 2040, que precisamente ahí se le da respuesta a la compañera, que da precisamente pie a una reorganización en el tema de movilidad y sobre todo el transporte. Zacatecas y Guadalupe cuenta con 517 concesiones de transporte público urbano. De esas 517 concesiones solamente se encuentran activas trabajando 320 aproximadamente. Y esto no fue a raíz de la pandemia, sino que fue a raíz del
de la falta de atención de la autoridad al tema del transporte. Actualmente se ve muy claro, y lo digo con mucho respeto hacia el señor gobernador, porque está designando a una persona encargada del transporte que también es concesionaria. Entonces, evidentemente existe un conflicto de interés, y que de hecho es concesionario de la ruta 15 de Transportes Guadalupe, y aparte es secretario general de un sindicato de taxistas de la FEDEX. Entonces, a mí me resulta un poco complejo el entender esta parte, sabiendo que se presentaron varios proyectos para poder mejorar este tema. Evidentemente, la reestructuración de las rutas de transporte público urbano Zacatecas-Guadalupe daría solución a grandes problemas que tenemos durante muchísimos años, pero desafortunadamente hemos sido secuestrados por los transportistas, y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque no ha habido una autoridad que se le haya puesto, ahora sí, alto por tú, al transportista, y que evidentemente ponga orden, como lo hizo el estado de Aguascalientes, nuestro estado vecino, y Nuevo León. ¿Qué fue lo que pasó? A ellos, en sus casos, se les comentó que tendrían que mejorar las rutas, las frecuencias, los transbordos, los costos, y no lo hicieron. El gobierno del estado, como tiene su derecho, les recogió las concesiones, porque las concesiones son del estado, es un documento que te dan un particular para poder explotar el servicio público de transporte. Evidentemente aquí no ha pasado, y el resultado es el que tenemos actualmente ahorita. A la fecha tenemos rutas que están a punto de desaparecer, o rutas que ya están desaparecidas, como es la ruta 3, la 5, la 6, la 7, la 11 y la 13. Y de estas rutas quiero hacer mención muy rápidamente a la ruta número 11, que de sus 36 concesiones en el año 2018 al 2020 se hizo un esfuerzo para poder reactivar y que brindara un servicio a la ciudadanía, porque evidentemente la movilidad es un derecho humano, algo que vemos que actualmente no tienen del conocimiento. Pero de esas 36 concesiones solamente se encontraban trabajando 8. De esas 8 concesiones ahorita ya no hay ninguna, y yo la pregunta que pongo en el aire: ¿dónde quedan esas gentes, esos usuarios de esas rutas? Como lo comentaba, se tienen que dar a la tarea de buscar otras opciones de poder trasladarse. O sea, están buscando otro derecho humano de poder trasladarse, como lo que es el Uber, lo que es el Didi, bueno, etc. A mí me queda claro el tema del bulevar, y sobre todo el transporte público, que está evidenciado en varios foros de los cuales participamos en otros estados, que estamos atrasados alrededor de 25 años. De esos 25 años, nosotros actualmente, ahorita, se están moviendo aproximadamente 195,000 usuarios viajes. De esos 195,000 usuarios viajes, estamos hablando que es un gran porcentaje de gente de Zacatecas, Guadalupe, de los 360,000, 350,000 que existen en Zacatecas, Guadalupe. Entonces, es un gran porcentaje, no tengo bien el dato, pero es un gran porcentaje que se mueve en el transporte público. Un transporte inseguro, un transporte deficiente, un transporte caro. Y es ahí donde quiero yo detenerme un poquito, es un pequeño paréntesis. Yo no entiendo el cómo ellos hicieron un ajuste de la tarifa, un aumento, porque no fue un ajuste, fue un aumento de la tarifa de un 40% a la tarifa preferencial del estudiante, de pasar de 5 pesos a pasar a 7 pesos. Lo que comentaba la doctora, la manifestación que hizo la estudiante, que prácticamente, mis respetos, 5 muchachas paran el lugar. O sea, es admirable, y las pusieron ahora sí que en la gloria. ¿Por qué? Porque de esas 5 personas son las que se animaron a poderse manifestar. ¿Por qué no se manifestaron las demás? ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué se quedaron calladas? Por el simple hecho de que, ¿sabes qué? El operador te va a decir: no te subo. Así está la situación. Y si no me deja mentir, doctora, en las mañanas, en lo que es Plaza Bicentenario, lo que es Ruta 17 y Ruta 1, van
con alrededor de 80 personas a bordo del camión. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Gracias. Son 80 personas a bordo del camión. Sobre cupo. O sea, es una exageración. De esos 80 estudiantes, yo no me lo quiero imaginar y no libre. ¿Qué pasa? Un accidente. Su póliza de seguro, para empezar, no es ni la correcta ni la normal, porque solamente te avala para 40 pasajeros sentados. ¿Y dónde quedan los demás? Ese es uno. Dos, el costo, excesivo, realmente excesivo. Yo veo un tema, y lo digo con mucho respeto, porque pues, también somos parte de cómo poder darle solución. Evidentemente comparto lo que decían los compañeros, estas mesas de trabajo, estos foros de discusión, yo lo reconozco y lo respeto mucho, pero también lo aplaudo porque es un tema que debemos entender y está olvidado durante décadas. Ahorita podemos salir, el primer taxi que yo agarre, que agarren ustedes, va a estar sucio, va a estar caro, va a ser inseguro, igual un camión. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en Zacatecas lo tenemos así? ¿Por qué Zacatecas lo ha dejado de lado? Y yo me pregunto, ¿el gobierno del estado con quién tiene más compromiso? ¿Con el usuario o con el transportista? Hasta ahí dejo mi comentario. ¿Tu computadora se apagó? Ahí está. Bueno, me centro un poco gracias por los comentarios y lo que observan y lo que ustedes han vivido. Más arriba. Más arriba. Me siento que mejor así. Entonces, muchas gracias. Me centro un poquito en la pregunta que hizo Álvaro de cómo es que este proceso se lleva a cabo, o cómo la venta de tierras, por qué se está desarrollando y de qué forma. Es lo que yo observé aquí en Zacatecas. Bueno, este análisis que realicé llega hasta 2018. Lo que hice fue primero localizar y cartografiar las localidades rurales de 1980 al 2010. Insisto, disculpen por no tenerlo actualizado ya con el censo del 2020. Y observé que algunas localidades tenían una dinámica propia dentro de la ciudad acorde al modelo de sustitución de importaciones, aquel modelo del 60, del 70, que daban solvencia a la ciudad acercando lo que son los insumos del campo a la ciudad, y tenían su dinámica estas localidades. Conforme fue avanzando el tiempo, estas localidades llegaba un momento donde desaparecían, se daban de baja del censo, y posteriormente vuelven a resurgir cuando la mancha urbana está cerca. Entonces, las localidades sirven para apuntalar el siguiente proceso de expansión urbana, junto con sus avenidas, terracerías. Las terracerías se convierten en calles, las veredas, y la carretera pasa a ser, bueno, ya una avenida más importante. Y es así como el proceso se empieza a desarrollar. También la otra parte que se observó es de que sí influye la cuestión física de la roca, la inclinación de la pendiente, estoy de acuerdo, pero cuando el interés es grande, es decir, ya tienes las tierras y tienes un pie adentro de la administración, todo eso se sobrepasa y se urbaniza, no importa sea un área de inundación donde hay una pendiente de 0 a 2%, como es el caso de las Quintas en Guadalupe, donde hay una maniobra de que se le expropia al ejido, y después esas propiedades se le venden, ahora el Estado las vende para urbanizar, cuando no son condiciones óptimas para urbanizar ahí, porque es una pendiente 0,2, una pendiente de terreno muy apta para la siembra, para poder seguir sembrando y poder seguir recargando los mantos freáticos. Entonces, esa también es una cosa, no se ha dado ese interés por ser de este lado.
La forma que tiene, la forma de la ciudad obedece a la función de la ciudad, y lo vieron con la función económica que tiene. Los traslados, no es casualidad de esta forma que nos está diciendo. Además, bueno, aquí quité todo lo que son los accidentes geográficos, pero ustedes saben que aquí hay dos montañas, es un paso, no hay forma. Si el tren se quiere sacar de aquí, o es por este lado, o hacia o muchísimo más abajo. Son las opciones que existen, que hay. La cuestión de las avenidas, de los terrenos, va relacionado, va enfocado para ver hacia dónde crece con esos intereses y que se eleve el precio de estos lugares. Pero la dinámica que se encuentra, bueno, compras el suelo aquí barato, te esperas y después lo vendes. La ciudad de Zacatecas, como la de Guadalajara, crece a un ritmo cada 10 años, casi duplica su área. Quite eso. ¿Cuál pongo? Es que déjate lo acomodo